Y el tema de esta tarde o noche ya es enemigo encubierto. ¿Cómo se llama? Enemigo encubierto. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 9. Si tiene Biblia de papel, ábrala. Y si la tiene en el teléfono, enciéndala y busque ahí. Pero no hable por WhatsApp. Jeremías, capítulo 9. Si usted quiere y es buena gente, si alguien está al lado suyo y no tiene Biblia, enséñensela. Mira lo que él vio hizo con Ingrid. Enséñala, comparta con el que está a su lado si no tiene Biblia. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Jeremías capítulo 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en el verso 1 diciendo: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. El verso 2 inicia con otro oh de asombro. ¿Quién me diese en el desierto, en un lugar inhóspito, un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos yo me aparte? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Verso 3, ¿qué hicieron? Hicieron que su lengua lanzara mentira con un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Verso 4, un llamado de alerta. Guárdese cada uno de su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Verso 6, su lugar, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es su lengua, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y por dentro ponen acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Verso 11, ¿qué va a hacer Jehová? Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en la cual no quede morador. Tome asiento, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Lo que acabamos de leer es una tragedia. Es algo espantoso. Hasta donde leímos, vemos al profeta Jeremías decir en el verso 1: oh, si mi cabeza se volviera agua. ¿Por qué agua? Porque he llorado tanto. Y usted sabe que Jeremías se le apoda como el profeta llorón. Y es porque lloraba viendo la condición del pueblo. Y la condición del pueblo de Israel era una condición que con lo de hoy al parecer es pura coincidencia. Había engaño en la boca del pueblo. Dice la Biblia que los hermanos entre ellos se hablaban paz, pero en su corazón maquinaban en contra de su hermano. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Decirle a mi hermano te amo, apapacharlo,
y saber en mi psiquis, en mi conciencia, que no le amo, que no quiero saber de él o de ella. Y así estaba viviendo el pueblo, queriendo ir a Egipto, de donde Dios una vez lo sacó. Y Egipto para nosotros, la iglesia hoy en día, representa ¿qué? El mundo. El pueblo quería volver otra vez al mundo y abandonaron a quien lo salvó una vez. La condición era deprimente, era dolorosa. Entre los hermanos dice la Biblia que su lengua era saeta, se levantaban calumnias uno con otro. Había acechanza de esperando que tú resbales para yo destruirte y no extenderte el brazo. No tenía que venir nadie de fuera para acusarte. Entre la misma congregación se acusaban uno con otro. Y cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No se amaban. Tenían una fachada. Por tanto eran hipócritas. No uno, sino todo el pueblo. El Señor a través del profeta le habló a todo el pueblo. El profeta dice: ¿quién me diera lugar a mí en el desierto? El profeta de Jehová, Jeremías, quiere salir de esa condición en la que se encuentra el pueblo. Y quiere salir de la comodidad. Y lo que pide es alojo. ¿Quién quiere vivir en el desierto? Nadie. El profeta lo que quiere es huir y no ser parte de eso. Pero como profeta de Jehová le tocaba una y otra vez levantar la voz. No había venido un ejército. No había venido nadie a acusar al pueblo. Nadie había venido a engañarlo ni a señalarlo. Sino que entre el mismo pueblo no había unidad. No había amor. No había comprensión. Nadie se soportaba. Y el enemigo no estaba afuera, sino que estaba dentro. El enemigo podía ser yo, podía ser tú, pero no necesitaba nadie que venga de fuera. Y esa era la condición. Dice la Biblia: por esto, como están, dice el Señor, yo los voy a reducir a nada. Los voy a destruir. Los voy a volver sus ciudades en cenizas. Porque donde no hay dos que puedan entenderse, si no están juntos, si no tienen el poder del acuerdo entre sí, ¿cómo van a andar? ¿Cómo van a caminar? Si uno dice yo iré a la izquierda y el otro dice yo iré a la derecha, ¿dónde queda Dios? Entonces el pueblo tenía un enemigo dentro. Y el enemigo eran sus propias acciones, su orgullo, su condición, su lengua. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Amén. Así que ese enemigo del pueblo, que eran ellos mismos, el Señor dice: no quieren cambiar. Lo que hacen es que van de mal en mal y también quieren ir a Egipto. Tienen prácticas malas. Su lengua era comparada, dice la Biblia, con una saeta mortífera. Es que cuando alguien le daba una palabra a otro, lo que le decía no era bueno. Lo que tenían en la lengua era destrucción, veneno hacia su hermano. Y eso no puede suceder en nuestra iglesia. Déjele eso a otra iglesia, pero no a la nuestra. Y por eso es el consejo de Dios. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? El diablo. El enemigo de la iglesia de Cristo es Satanás. El Señor los reprenda. No podemos entre nosotros mismos tener un fuego cruzado. Hay una etiqueta que se le ha dado a la iglesia evangélica cristiana diciendo el único ejército que mata a sus soldados. Pero nosotros no podemos tomar eso y ponérnoslo en la frente. Nosotros tenemos que decir: no, yo no soy de los que mata a su propio soldado.
Yo no soy de los que matan su propia ley. Yo soy de los que bendice. Yo soy de los que restaura. Yo soy de los que levanta. Yo soy de los que proclamo el nombre de Jehová en medio de la congregación de los santos. Yo soy la diferencia. El enemigo está afuera. Él es un león rugiente que busca a quien devorar. No puedo yo hacer el papel del diablo. No puedes tú hacer el papel del diablo. Cuando estás dentro de la iglesia, que perteneces al cuerpo de Cristo, y te sientas a devorar a un hermano, estás haciendo nada más y nada menos que la función de Satanás. Porque él es quien viene a destruir. Él es quien viene a robar. Él es quien viene a engañar. Así que cualquier parecido a la realidad sigue siendo pura coincidencia. Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Y no cierre su Biblia, porque esto se va a poner mejor. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Dicen las escrituras: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está hablando la Biblia aquí? En Primera de Juan capítulo 2 verso 19 se está refiriendo a seres humanos, a individuos que una vez pertenecieron o formaron parte de la iglesia, pero que en un momento determinado, dice Juan, salieron de nosotros porque no eran, se parecían a nosotros, cantaban como nosotros, venían como nosotros, pero tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quiere dejar dicho que hay gente que se ha sentado en esa silla, que hay gente que ha estado en nuestros lugares, hay gente que ha cantado nuestras canciones, hay gente que le hemos puesto, le hemos apodado hermano, pero nunca han sido de nosotros. Por eso de nosotros salieron. ¿Por qué? Porque tenían dentro de sí una doctrina contraria a la nuestra. Querían enseñar algo que no era lo que se nos enseña a nosotros aquí. Como iglesia se vive resaltando y le damos gloria a Dios por la sana doctrina que tenemos. Pero hay gente que ha entrado a congregaciones y ha hecho líos, ha hecho divisiones, porque han venido con una doctrina, otro evangelio que no es el de Cristo. Y si alguien viene con otro evangelio que no es este, tal sea anatema. Quiere decir que anatemas se han sentado en iglesias. Anatemas han estado en posiciones de liderazgo y han sido enemigos silentes por años. Han tenido la capacidad de estar ahí año tras año con una cierta disciplina y moral que parece buena, que el testimonio ante los ojos de nosotros está bien, pero delante de Dios son anatemas. No procure ni usted ni yo ser uno de esos que trae otras cosas que no es de Dios. Porque si alguno viene con otra doctrina, otro evangelio, la Biblia lo cataloga de maldito. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos, porque subimos los mensajes y lo vetan. Pero para que los chicos entiendan la palabra anatema. Bien, entonces Juan explica esto. Salen de nosotros porque nunca fueron. Estaban aquí, adoraban a Dios. De manera que esto da lugar a que nosotros podamos ver qué fue lo que sucedió en los cielos mismos de Dios con el enemigo de la justicia, el diablo.
Y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis 12 y veamos juntos qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que se da eso de que hay un Dios verdadero, pero también hay un diablo? ¿Cómo es que eso sucede? Y aunque parezca aburrido, usted y yo debemos conocer esto. Apocalipsis 12, verso 4. Y leemos la palabra del Señor. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. ¿Qué pasó con ese dragón? Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, que es que dice su Biblia, la serpiente antigua, que se llama Diablo. ¿Y qué más? Y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis? Que en los cielos de Dios se levanta uno que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte de estrellas son los ángeles. Pero ¿cómo lo convenció? ¿Cómo pudo arrastrarlo? Porque luego vemos que se levanta Miguel y lucha con el dragón y sus ángeles. Y ellos son echados fuera de donde estaban y enviados ¿a dónde? A la tierra. Y fue enviado el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Y fue enviado no solo, sino con los ángeles que convenció. Entonces, para ver lo que pasó, nosotros tenemos que ir ahora al libro de Ezequiel, para ver qué Ezequiel nos dice. Vaya conmigo a Ezequiel 28, verso 13. ¿Está entendiendo como la idea de lo que el problema que estaba sucediendo? Es como que si yo le estuviera contando algo que pasó, que en realidad pasó. Ezequiel capítulo 28. Búsquelo ahí despacio. Gloria al Señor. Si lo tienen, díganme, grítenme un amén. Amén. El libro de Ezequiel capítulo 28, verso 13. Iba a pedir que Miguel lo leyera, pero lo voy a leer yo, Miguel, por el tema del micrófono. Dice la Biblia, verso 13, el capítulo 28 de Ezequiel: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí quien se está creando es a un querubín que vamos a ver, que le ponen por nombre Luzbel o Lucifer, que es ángel de luz o precioso. Y cuando lo crean, lo visten de todos estos elementos de piedra preciosa. Le ponen, incluso dice la Biblia, que los primores de tus tamboriles y flautas, o sea, la alabanza, se te dio alabanza y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El verso 14: tú, querubín grande, protector. Y un querubín
no es más que aquel que protege. Un querubín está puesto para proteger la santidad de Dios. En Edén, cuando el hombre peca, Dios coloca a la entrada del huerto un querubín y una espada desenvainada que rodea el huerto. Pero también en la visión que Ezequiel ve de la gloria de Dios, hay seres vivientes y querubines que protegen esa gloria y esa santidad. Entonces, a quien se está haciendo aquí es a un querubín y le dicen: tú eres protector, y se le llama grande. O sea, no era una criatura normal, no era uno más, tenía elementos especiales y dice aquí, verso 14: yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, otro detalle de este querubín: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora él comete un error, ahora él tiene un agravio, ahora él se pasó de la raya. Dice la Biblia que cometió iniquidad y pecaste. ¿Y dónde está sucediendo esto? Arriba, en los cielos de Dios, donde hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Cosas extraordinarias, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Allá en su cielo hay un problema de que alguien comete iniquidad, y a esto se le llama el origen de la iniquidad. ¿Dónde inicia? Ya vemos que no fue en el huerto, no fue en el jardín del Edén. Lo malo empezó en los cielos mismos de Dios. Allí hubo una rebelión. Verso 17: se enalteció tu corazón a causa de hermosura, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el verso 19 termina diciendo: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Desde que la serpiente antigua, Satanás, peca en los cielos de Dios, ya desde ahí por Dios es anunciada su destrucción. Ya desde ahí el Señor le está diciendo, el Dios verdadero: tú no existirás más. Y no vemos obra del diablo todavía. No es el príncipe de este mundo. ¿Y por qué él todavía sigue vigente? Porque ya es en Dios, pero todavía no. Porque en Dios todas las cosas tienen propósito, y lo que Él habla viene a existencia, pero no en tu tiempo, no en mi cronos, sino en el tiempo de Dios. Él es quien trae a cumplimiento todas las profecías, porque por medio de Cristo, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen y vienen a existir. Amén. Entonces desde aquí vemos que hay una rebelión en los cielos, y que ahora ese Satanás, ese dragón, que por la multitud de sus contrataciones convenció a otros ángeles, y la Biblia dice la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos ángeles hay? Yo no sé,
pero al parecer fueron muchos. ¿Y cómo lo convenció? ¿Qué él usó para convencerlo? ¿Qué propuesta mercadológica utilizó Satanás para que esos ángeles le creyeran y vayan tras él? Déjeme decirle que la Biblia llama a ese diablo, serpiente antigua, el padre de mentira. Él es mentiroso y usa sutilidad. Y la mentira que quiere traer la rodea, la cubre de verdad. Es como el que lo invitan a consumir drogas. ¿Qué le dice el que se la presenta? Ni siquiera la primera vez tiene que pagarla, sino que te la están dando gratis. Y te dicen, prueba un chin. Ese chin, yo te la compré para ti. Te vas a sentir bien. Y luego que accede la persona, ¿qué le espera? Destrucción. Le espera destrucción. Y ya quien te la ofreció la primera vez, ni siquiera quiere saber de ti. Por eso él te pinta algo bonito. Y vamos a ver cuáles son las cosas que él hace. Y vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. Y ahora sí ya estamos terminando. Génesis capítulo 1. Vamos a ver cómo trabaja este enemigo que se infiltra, se entra, se escabulle. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Cómo trabaja esta serpiente que Isaías dice que quiso hacer un trono al lado del trono de Dios? Este que es un usurpador, un orgulloso, un padre de mentira. Mire lo que hace en el verso 26 de Génesis capítulo 1. Mire cómo inicia esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dios primero hace al hombre y ahora le va a entregar responsabilidades. Lo capacita, le da y lo pone a que se enseñoree, a que administre. Dios a su creación lo vuelve como Él, diciendo que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y enseñoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, le serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en lo que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios toma a este ser perfecto que Él hace y le da autoridad sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, y le dice: todo está por debajo de ti, administralo, sojúzgalo, eres mi representante, toma, te doy mi carnet. Es lo que hace el Señor con Adán, le dio autoridad. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis? Dice el verso 1:
aquí está este pero que cambia todas las cosas. Ese pero que cuando te dan un diagnóstico y tú dices pero, el pero siempre trae otra idea detrás. Y con los pero hay que tener cuidado. Y el verso 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era como astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente tiene una particularidad como animal, que es astuta. No sé si usted ha visto una guagua de una ruta que atrás tiene un letrero que dice astuto como serpiente y manso como paloma. Porque dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Ahora Satanás utiliza el animal astuto como medium. Como medium. Lo toma posesión del animal y le habla a la mujer. Y ha hecho la siguiente pregunta. Imagínense esa conversación. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y utiliza aquí Satanás sutileza. Dios le ha dicho a ustedes que no coman de eso. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Porque si comen van a morir. Fue lo que dijo Dios. Si comen, mueren. Y usted sabe cómo terminó la historia. El hombre terminó desobedeciendo. ¿Y qué pasó cuando el hombre desobedece? Entra la muerte al mundo. Lo dice Romanos. Y yo se lo voy a decir más adelante. Pero la serpiente entró como un enemigo escabullido. Y mientras todo estaba bien y era un paraíso, vino ese enemigo que primero hizo un lío arriba y fue desterrado, y ahora hace un lío abajo. Pero eso de la serpiente y el pecado de Adán tomó a Dios de sorpresa. ¿Usted cree que Dios no sabía que eso iba a suceder? Diga conmigo: Dios tiene un plan. Dígalo con propiedad: Dios tiene un plan. Y el plan de Dios siempre viene a cumplimiento. Porque cuando el hombre peca, Dios viene y da un juicio. Y dice: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y ella te herirá en el calcañar, por aquí, y tú le herirás en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo. Cristo, nacido de mujer. No sé quién estuvo aquí en el mensaje del nuevo nacimiento. Cristo es quien va a dar el golpe mortal para que se cumpla lo que dice en Ezequiel: no existirás ya jamás. Cristo es quien deshace las obras del diablo. Cristo es quien acaba con el enemigo de la iglesia. Cristo es quien termina con la acción de Satanás. Cristo es que dice: ya el chisme no va a seguir más, ya la calumnia no va a seguir más, porque el que genera eso, yo lo destruí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese hombre perfecto, lleno de autoridad de Dios, peca? ¿Qué es lo que se pierde? Adán pierde su legalidad y se le entrega a Satanás en bandeja de plata. Cuando Adán desobedece, le entrega al diablo.
todo el poder que Dios le había dado. Por eso usted ve en Lucas 4 que Satanás le dice al maestro, a Cristo: todos los gobiernos de la tierra, todos los imperios y todos los poderes de la tierra son míos. Y Jesús no le dice que no. Pero te voy a decir algo. Ese Jesús que no combate eso que le dice Satanás, la misma sutileza que utilizó en el huerto y con los ángeles arriba, quiere utilizarla con Jesús. Pero el primer Adán pecó, pero el segundo Adán trajo vida. Y dice el libro de Romanos: si por el pecado de uno entró la muerte al mundo, también por la obediencia y la vida de otro, todos los hombres serán vivificados en justicia. Porque Cristo es el responsable de arreglar todo el tollo que el hombre hizo. Así que póngase sobre sus pies, porque usted tiene que terminar escuchando esto. Gloria a Dios. Jesús hiere la simiente de la serpiente en la cabeza y le da un golpe mortal. Jesús vence la tentación allá en el monte, en el pináculo del templo, y no cae ni es engañado como el primer Adán. Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice el libro de Colosenses. Número 4, abolió la muerte y sacó a luz la inmortalidad. Oseas capítulo 13 verso 14 dice: muerte, yo seré tu muerte. Nos hace Cristo, número 5, herederos juntamente con Él del Padre, uno de nosotros sentado a la diestra de Dios, representándonos a ti y a mí. Número 6, la muerte entró al mundo por un hombre, pero también la vida entró al mundo. Número 7, en Mateo capítulo 28, Jesús llama a sus discípulos luego de su resurrección. Oye esto, Ingrid. Los llama y le dice: vengan acá, ya resucité. Y declaró Cristo y dijo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi nombre vayan y hagan discípulos y bautícenlos en mi nombre y enséñenlos a hacer todas las cosas que yo les he enseñado. Y termina Jesús con una promesa poderosa diciendo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Jesús, la fuente de vida eterna, terminó con una promesa de no abandonarnos, de no permitir que el enemigo que entra nos haga daño, que la serpiente nos muerda. ¿Dónde está el acusador de nuestros hermanos? ¿Dónde está aquel que ha venido a señalarnos? Porque cada vez que intenta hacerlo, se le muestra un Cristo crucificado, con sangre en sus manos, con clavo en sus pies, diciendo: muerte, yo seré tu muerte, consumado es, yo he pagado el precio. Este primer Adán, alma viviente, pero el segundo Adán, espíritu vivificante. Y dice Corintios: el primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es celestial. Por tanto, ustedes tienen la imagen del terrenal,
pero también la del celestial. Así que tú no eres cualquier cosa. Tú tienes la imagen y semejanza de Dios. Y ningún enemigo encubierto va a destruir tu casa porque sí. Porque toda autoridad se le fue dada a Cristo. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Levanta tus manos ahí donde estás. Voy a orar por ti. Aleluya.